En este video vamos a trabajar con la adición y la sustracción de fracciones, es decir, con la suma y la resta de fracciones. Se nos pueden presentar dos situaciones. La primera, que tengamos una suma o una resta de fracciones con el mismo denominador, como se puede observar en estos dos ejemplos. En el primer ejemplo, las dos fracciones tienen denominador 5 y en el segundo ejemplo, las dos fracciones tienen denominador 7. Cuando tenemos una suma o resta de fracciones con el mismo denominador, vamos a mantener ese denominador y vamos a sumar solamente los numeradores. En la resta vamos a proceder de una manera similar. Vamos a mantener ese denominador y solamente vamos a restar los numeradores. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos una suma o una resta de fracciones con distinto denominador, como se puede observar en estos dos ejemplos? Veamos el primero. Para poder resolver esta suma vamos a tener que buscar un denominador común entre 4 y 10. Ese denominador común, ¿cómo lo podemos encontrar? Tenemos que buscar cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 10. Recordemos que los múltiplos serán los números que se obtenían por multiplicar a un número por 1, por 2, por 3, por 4. O sea que los múltiplos de 4 serían 4, 8, 12, 16, 20, 24, etcétera, etcétera. Los múltiplos de 10 serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el primer múltiplo común que tienen el 4 y el 10? El 20. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con fracciones equivalentes por el método de la amplificación. O sea, vamos a buscar una fracción equivalente a 3/4 que tenga denominador 20 y una fracción equivalente a 1/10 que tenga también denominador 20. En el primer caso, para amplificar esta fracción, la vamos a tener que multiplicar por 5, porque 4 por 5 me da 20. O sea que arriba, en el numerador, vamos a tener que hacer 3 por 5 y nos queda 15. En el caso de la segunda fracción, para obtener una fracción equivalente a la primera, si teníamos un 10 y pasamos a tener ahora un 20, quiere decir que la multiplicación sería por 2. 10 por 2, 20, 1 por 2, 2. Ahora sí nos quedó una suma de fracciones con el mismo denominador, o sea que mantenemos el denominador 20 y solamente vamos a sumar los numeradores. Vamos al segundo ejemplo. En este caso tenemos denominadores 3 y 6. El primer múltiplo común entre 3 y 6 va a ser el mismo 6. Cuando el mayor de los denominadores sea múltiplo del otro, como pasa en este caso, el 6 es múltiplo de 3, porque 3 por 2 me da 6. En ese caso nos podemos quedar con el mayor de los denominadores, porque es múltiplo del otro. O sea que en este caso la segunda fracción la bajamos exactamente igual, porque si no modifico el denominador tampoco voy a modificar al numerador, pero a la primera sí la tengo que amplificar, tengo que buscar una fracción equivalente. 3 por 2 me da 6, así que arriba hacemos 4 por 2 y nos queda de numerador 8. Resolviendo ahora esa resta entre fracciones con el mismo denominador, mantenemos el denominador 6 y solamente restamos los numeradores. Ahora bien, vamos a aprender a resolver algunos cálculos en forma mental. Cuando tengamos una suma o una resta entre un número entero y una fracción, como se observa en estos ejemplos, lo que podemos hacer es convertir a ese número entero en fracción, teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tenemos un entero completo más 3/4. Quiere decir que a este entero completo lo podemos pensar como 4/4. O sea, una fracción con el mismo denominador que la fracción que ya tenemos, pero como es un entero completo, sería las 4 partecitas de ese entero completas. Entonces nos queda la suma 4/4 más 3/4. Fíjense que nos queda una suma con el mismo denominador, por lo tanto mantenemos ese denominador y solamente sumamos los numeradores. Lo mismo para una resta entre un número entero y una fracción. En este caso serían dos enteros completos de 3 partes cada uno,
O sea que sería la fracción 6/3. A esa fracción le vamos a restar 1/3. Nuevamente nos queda una resta de fracciones con el mismo denominador. Mantenemos ese denominador y solamente restamos los numeradores. Ahora bien, ¿a qué llamamos número mixto? El número mixto va a ser una expresión que va a estar formada por una parte entera más una parte fraccionaria. Por ejemplo, este sería un número mixto. Esto equivale o es lo mismo que decir 2 enteros, 1/4. ¿Cómo podemos pasar esta expresión de número mixto a fracción? Planteándolo como suma. 2 enteros más 1/4. Y ahora lo resolvemos en forma mental, como hicimos hace un ratito. 2 enteros equivale a 8/4, porque son 2 enteros completos de 4 partecitas, más otro cuarto, 1/4. Nos queda una suma de fracciones con el mismo denominador, así que mantenemos ese denominador y solamente sumamos los numeradores. Esto, si lo quisiéramos representar, como hicimos en el anterior video, podríamos decir que necesitaríamos exactamente 2 enteros completos porque eran 9/4, ¿no es cierto? O sea que pintaríamos exactamente 2 enteros completos y nos estaría faltando un tercer entero para pintar una partecita más. Entonces fíjense que se cumple esto del número mixto. Tenemos 2 enteros y del tercer entero, de las 4 partecitas que tiene, solamente pintamos una. Así que sería la fracción 1/4. Vayamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos el número mixto 3 enteros, 2/5. En ese caso la suma sería 3 más 2/5. Serían 3 enteros completos de 5 partecitas cada uno. O sea que serían 15/5. Más los otros 2/5, nos quedan entonces 17/5, ¿no? Nos queda una suma de fracciones con el mismo denominador, así que solo sumamos los numeradores. Si quisiéramos representarlo, serían 3 enteros completos de 5 partes, hasta ahí tendríamos los 15/5, ¿no? Sería equivalente eso a 3 enteros. Y de este último entero, para llegar a los 17/5, pintaríamos 2 partecitas más. Por lo tanto, esto representaría la fracción 2/5. De las 5 partes, solo tenemos 2.